Bueno, mis queridos, pues como hemos dicho, hoy la parte de hoy tiene que ver con el cierre y la aplicación de lo que venimos trabajando desde el domingo hace 8 días. El domingo comenzamos hablando de qué se propuso Dios con nosotros, qué fue lo que Dios se propuso, qué había en el corazón de Dios antes de crearnos y cuando nos creó, obviamente. De eso estuvimos tratando y pudimos ver en la palabra entonces que Él esencialmente nos crea para colocar de su vida, de su naturaleza en nuestro espíritu. Para eso entonces nos creó espíritu, alma, o mejor, cuerpo, alma y espíritu, para que nuestro espíritu pueda conectarse con Dios. Los únicos que son de la misma naturaleza en cuanto a esa posible relación son nuestro espíritu y el Espíritu Santo. Son las dos partes espirituales, porque lo material, que es lo que normalmente se busca, no es la parte esencial que Dios nos creó para conectarnos con Él. La gente siempre está buscando que se erice la piel, que sienta que le dio como borrachera, que sintió que se estremeció. Sí, eso puede llegar a ser un impacto y un resultado, pero la relación del hombre con Dios la tiene a través de su espíritu. Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, como es un asunto de relación con Dios que es espíritu, entonces nos da un espíritu para que podamos conectarnos con Él. Entonces, lo que decíamos en ese momento puntualmente es que aquí digamos que está el alma, ¿sí? Pero hacia afuera nosotros tenemos el cuerpo, ¿cierto? Y hacia adentro, hacia más adentro de nosotros, entonces nosotros tenemos el espíritu. Entonces el yo, aquí está el yo que es el alma, ¿cierto? Yo me conecto, y está bien decirlo exactamente de esa manera, yo me conecto con el mundo material y tengo este micrófono en mis manos a través del cuerpo. Pero mi comunión íntima con el Señor es a través, entonces yo me comunico con Dios a través del Espíritu. De igual manera, ¿qué hace Dios? Pues el Dios que es Espíritu, ¿cierto? Dios que es Espíritu, pues está conectado con mi espíritu y Él quiere, cambiemos de color para que se resalte un poquito. De esto no voy a poner versículo ni nada porque esto ya fue tratado, solamente es el repasito rápido ahí que a veces se da. Entonces el Espíritu Santo de Dios, Dios a través de su Espíritu entonces, se conecta con nuestro espíritu para que desde nuestro espíritu Él nos revele, nos guíe, ¿cierto? Y sea obrando en nuestra vida, porque aquí en el alma pues tenemos el intelecto, que es esa parte de nuestro ser del alma que es capaz de razonar, de pensar, y tenemos las emociones, que son las que nos dan esa parte sensible, ¿cierto? Esa parte sensible propiamente sentimental. Entonces, y aquí tenemos la voluntad, que es algo que no podemos nunca olvidar, tenemos la voluntad, que es donde tomamos las decisiones. Entonces, todo esto pasa acá en el yo. Cuando el Espíritu habla, cuando el Espíritu guía, cuando el Espíritu está moviéndome hacia algo en particular, Él va a poder hablar a mi intelecto, pero también Él va a poder hablar a mis emociones. A veces hay un sentir, como dicen por ahí, tengo un pálpito, ¿no? Tengo el pálpito, hay un mover de Dios que te está diciendo algo. De pronto no lo entiendes, está como que, ay, pero ¿qué me querrá decir el Señor? No, pero yo sé que, entonces es tiempo de buscar de Dios para que ya le dé la luz a la mente y sepa qué es lo que tiene que hacer. Amén. Pero puede movernos a través también de la emoción. Cuando tomamos las decisiones, nuestra voluntad es una voluntad, como seres humanos tenemos una voluntad muy débil. Y entonces, ¿qué debe hacer el Señor en ese caso? Pues viene su refuerzo y con su espíritu pues nos fortalece en la voluntad para que las decisiones tomadas se lleven a cabo. Después, cuando ya nosotros lo entendemos, lo asimilamos y ya nos ponemos a su disposición, entonces ¿qué pasa? A través de nuestra alma pues va a mover el cuerpo para que este cuerpo a lo último termine ejecutando todo lo que Dios quiere. Así funciona el tema de la vida espiritual.
Esa es la realidad de cómo funciona la vida espiritual como Dios la diseñó. Nosotros la hemos estado enfatizando demasiado, la gente se ha quedado mucho aquí en esta parte emocional y se ha quedado con esta parte de aquí. Entonces, si hay muchas luces, Dios estuvo, ¿no? Si el bafle sonó bien y sonó durísimo, yo sentí al Señor. No, nada tiene que ver con eso. Usted no puede decir que porque usted sintió aquí, que porque usted se erizó y todas esas cosas. No, por aquí no comienza, por aquí no se da la intimidad con Dios, se da desde aquí. Ahora, Dios para hablarnos, obviamente para guiarnos a Él, como el Espíritu Santo de la persona que todavía no se ha rendido, reconociendo a Jesucristo como su único Salvador y no ha entrado en esa comunión con Dios como hijo de Dios, pues esta relación no está. Esta relación no la tiene, de eso fue que estuvimos hablando. El problema que en vez de haber recibido la relación con el Espíritu Santo, pues esto que hizo, lo bloqueó. Y a cambio de eso pasó lo más trágico que le puede haber pasado al ser humano, que fue que la naturaleza satánica, como se entiende, que a la vez se conoce como la naturaleza inicua, fueron las que vinieron a tomar lugar en el espíritu del hombre. Eso es lo que se llama estar separado de Dios realmente. Y estar separado de Dios no es que se fue lejos y lo sacó del huerto del Edén y no lo volvió a ver, no. Estar separado de Dios es que esta relación no se dio con Adán y Eva, y en cambio sí se dio esta. Entonces fue donde el espíritu del ser humano quedó contaminado con la naturaleza satánica o naturaleza inicua. Entonces, ¿quién es el que al ser humano sin el Espíritu Santo, quién es el que lo mueve a través de su espíritu para que su alma busque lo que él quiere y su cuerpo le haga lo que quiere? Eso es un cuadro tenaz, pero real. Es durísimo, pero esto es real, esto es así. Desde el punto de vista bíblico no hay otra manera de explicar la realidad humana. Entonces, como este era el diseño de Dios, quería guiarnos así desde adentro, pero no se dio. Ahí viene todo el plan de redención. Ahí viene todo el plan del Señor para rescatarnos, para hacernos libres de todo. De todo, de todo, de todo, de todo lo que fue consecuencia de esta mala decisión que se dio y de este ser contaminados con naturaleza maligna en el espíritu. Así nace todo ser humano, en esa situación. Porque la Biblia dice por allá en Romanos 5:12 que el pecado entró al mundo por medio de Adán, ¿cierto? Y por el pecado luego entró la muerte, que la muerte es esto, y toda la desgracia que se viene. ¿Sí? Entonces, y el pecado entró al mundo por Adán y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a través de todos los hombres, y cuando dice a través, no es por un ladito, sino por dentro. Contaminó, tocó a través de todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12 nos dice que entonces la humanidad viene a quedar bajo ese estado de contaminación. ¿Qué hace el Señor? El Señor entonces, enviando a su Hijo Jesucristo, lo prometió desde Génesis 3:15, por allá cuando habló de la simiente de la mujer, que vendría el libertador, que nacería de una mujer. Nació en su momento Jesucristo, y Jesucristo vino a esta tierra a cumplir el plan del Padre de rescatarnos y de traernos a la libertad. Entonces Jesucristo en primera parte, como ser humano, que Él se hace hombre, pero como ser humano, entonces Él primero se hace obediente al Padre por Él, porque Él también debía de caminar en perfección. Si Él no camina en perfección y peca, entonces ¿cómo hubiera quedado el plan? ¿Cómo hubiera quedado Él para presentarse luego como nuestro Redentor? No podría, porque entonces Satanás también hubiera tomado lugar en Él. Hay un texto muy lindo que no he citado estos días, pero que es muy clave, porque cuando Jesucristo está en el monte Getsemaní y Él está allí en ese momento orando y lo van a tomar preso, Él usa una expresión que poco se resalta y qué bueno que uno la marque muy detenidamente. Cuando uno entiende todo esto, sabe por qué dice ese pedacito de versículo. Dice, ahí viene, dice Jesús, ahí viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene en mí. Así lo dijo. Ahí viene el príncipe que cuando le iban a tomar
cuando lo iban a tomar preso, pues venían los soldados, ¿no? Venían esas personas de parte también de los sacerdotes y de todos los religiosos que estaban en contra de él, pero entendemos que esos eran los instrumentos de Satanás. Entonces Jesús por eso dice, ahí viene el príncipe de este mundo, hablando de Satanás, que es el príncipe de este mundo, a través de sus sirvientes, que en ese caso eran los soldados romanos y los religiosos que estaban en contra de Jesús, pero Satanás nada tiene en mí. Satanás nunca logró, desde ningún punto de vista logró meter su mano en la vida de Jesús. No pudo. Jesús nace sin pecado porque no nace por descendencia de Adán, nace sin pecado, y estando en su vida cotidiana, en su vida diaria, desarrollando su vida desde la niñez hasta los 30 años, cuando comienza su ministerio, y en esos 3 años pasaditos donde él está en su ministerio, siempre me ha llenado tanto el corazón cuando escriben, si los que anduvieron con él dicen que él fue tentado en todo, pero que fue hallado santo. A mí eso me fascina escuchárselo decir, porque si usted anda conmigo 3 años y medio, durmiendo juntos, caminando juntos, comiendo juntos, yendo al baño juntos, en todo haciéndolo juntos, seguro que usted va a conocer dónde están mis problemas y en mis debilidades humanas, ¿o no? Entonces, que estas personas hayan conocido a Jesús de primera mano, compartiendo con él todo el tiempo, y que hayan dicho, lo vimos ser tentado en todo como ser humano, pero en todo fue hallado santo. Entonces, él vence, pero luego llega un momento en que él va a hacer la obra por nosotros. Entonces, ahí viene una segunda etapa de la vida de Jesús, cuando ya se va a entregar directamente, propiamente dicho, a nuestro rescate, a rescatarnos y a redimirnos. Muy bien, ¿qué pasó con el ser humano? Cuando ya le cierra la puerta, le cierra su ser a Dios, pero queda abierto al tema de la influencia satánica y a esa naturaleza. Entonces primero pues quedó contaminado con naturaleza inicua, lo cual dice la Biblia que lo hizo que fuera constituido hijo de ira e hijo de desobediencia. Y esa es la condición humana. Pero además de eso, la naturaleza inicua, entonces, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta a través de una serie de pecados, que los podemos también entender como líneas de iniquidad, que son muchos. Hemos hablado por la palabra, y eso que no los metimos todos, pero nos muestra las múltiples formas como la iniquidad se manifiesta, ¿cierto? Y luego, ¿qué vimos? Que cuando ya se tiene la iniquidad, luego, entonces la iniquidad nos hace por naturaleza pecaminosos. Uno no peca, uno no se hace pecador porque pecó, sino porque es pecador naturalmente, es que peca. ¿Estamos? Porque es pecador naturalmente, es que peca. Y entonces, como consecuencia de los pecados, ¿qué llegó? ¿Qué le vino al ser humano? La muerte, en su sentido más amplio, y lo que también entendemos como las maldiciones. Todo lo que sea juicio y castigo es maldiciones, que es el juicio de la justicia de Dios declarado sobre el ser humano. Cuando le dijo, ciertamente morirás, y la justicia de Dios lleva a que el ser humano quede entonces separado de Dios. Luego que vienen las maldiciones, entonces ahí la persona queda bajo juicio de condenación y queda bajo la influencia, terrible, que es lo que trae toda esa desgracia de familia, que es lo que trae todas esas tendencias a no acercarnos a Dios, a ser rebeldes contra Dios, ¿sí? Que es lo que nos lleva a eso, y que lastimosamente por genética espiritual y por costumbre de este cuerpo y por cultura donde vivimos, pues lastimosamente muchas veces encerramos a los hijos en lo mismo. Entonces ya los hijos vienen y nacen con tendencias, vienen con tendencias desde lo espiritual, desde lo carnal como familia, pero también desde lo cultural que se le pega, y termina metido en una serie de situaciones terribles. ¿Qué hablamos después? Que para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Pero ahí venía el cómo. Y ahí viene uno de los misterios tremendos de la palabra de Dios y maravillosos. Jesucristo viene primero como el segundo Adán para agradar a Dios en cuanto a su vida. Él como hombre, como el Hijo de Dios hecho hombre, agrada al Padre como ser humano en todo. Pero ahora también quiere agradar el corazón del Padre haciendo una de las obras más maravillosas, rescatar la humanidad. Rescatar la humanidad para que la humanidad quede restaurada delante de Dios, para que el plan de Dios continúe y se dé, porque ese plan de Dios no ha terminado, no ha quedado caducado. El Señor, en lo que está registrado en la palabra y lo que nosotros tenemos, de lo primero que escribió Moisés en el Génesis, que nos muestra ese plan de Dios, eso permanece desde el día que Él habló con Adán y Eva, eso no se ha cambiado. Dios no ha sacado otra Biblia, Dios no ha hecho otra edición de la Biblia, tiene la misma, con la misma idea, con el mismo proyecto, con el mismo plan, con la misma manera, todo sigue igual. Entonces lo que era verdad para Adán y Eva al principio, sigue siendo verdad para nosotros de ahí en adelante. Entonces el diseño de Dios sigue siendo con usted, conmigo y con cualquier persona, poder introducir su vida dentro del espíritu de esa persona. Y desde adentro de esa persona, guiarnos. Ese sigue siendo el diseño de Dios. Entonces ya cuando Jesucristo se presenta, va a vivir un proceso para quitar todo esto que nos ha traído toda la desgracia, tanto personal, familiar, colombiana y mundial, porque ese es el problema que ha contaminado y ha afectado a toda la humanidad a partir de Adán y Eva. Y lo vimos reflejado el efecto lo vimos reflejado inmediatamente con sus dos primeros hijos. Nace uno que tiene una tendencia para buscar a Dios, cree en Dios, se acerca a Dios a la manera como Dios establece, pero nace otro que no le interesa a Dios, no le importa a Dios, no subestima a Dios y entonces termina rebeldizándose también contra Dios. Y le pasa lo mismo que le pasó al diablo o que le pasa al diablo. No pudo contra Dios, entonces ¿contra quién se ensaña Satanás? Contra lo que él más aprecia, usted y yo. No pudo contra Dios, porque nunca va a poder. Entonces pasa lo mismo ahora, ¿sí? No puede el ser humano en esa actitud de caída, no puede lograr lo que se propuso de ser igual a Dios, y entonces ahora también viene en un deterioro y lo vemos ahí como Caín manifiesta su rabia contra Dios atacando a Abel y matando a Abel. Entonces lo que hemos aprendido es cómo Caín mata a Abel por venganza. ¿Contra quién? Contra Abel no, porque Abel, ¿qué le hizo a Caín? Nada. En el texto no se revela nada que Caín haya peleado con Abel, que se hayan dado golpes y que de pronto Abel le ganó. Nada de eso pasó. Pero Caín sí está ofendido ¿con quién? Con Dios. ¿Y contra quién quiere ir él? Pues contra Dios. ¿Pero puede tocar a Dios? No puede. Entonces, ¿a quién sí toca? Al humano. Entonces va y mata a Abel. Entonces ahí vemos cómo la humanidad con todo ese deterioro. Jesucristo se sometió y Jesucristo viene entonces y se presenta como nuestro Redentor. ¿Y qué es lo que hemos dicho a modo general? Porque lo que vamos a hacer hoy es aplicar estas verdades a nuestra vida. ¿Qué es lo que hemos dicho? Lo primero que Jesús hizo fue presentarse como el sustituto por nosotros. ¿Sí? Y ese momento puntual de sustitución viene a darse a partir del monte de los olivos. Cuando Él está orando en el monte de los olivos y Él ya a partir de ahí va camino hacia la cruz. Y Él sabe lo que se viene y Él sabe lo que se espera. El Padre le había dicho todo. Jesús no sabía porque fuera Dios ni porque fuera divino. Jesús lo que sabía lo sabía porque el Padre se lo decía. Él mismo lo dijo muchas veces. Yo hablo lo que digo, yo lo que digo y hablo es lo que escucho de mi Padre Celestial. O sea que si Él sabía lo que se venía era porque lo había escuchado de Dios, no porque fuera un supergenio, ni porque fuera un adivino, ni nada de eso. Él como ser humano
estaba en la condición de cualquier ser humano. Pero bajo la guía del Espíritu de Dios, él estaba siendo enseñado y guiado todo el tiempo. Y aquí viene el Espíritu de Dios y le muestra qué es lo que va a venir. Y él, ya viéndose en ese camino hacia la cruz, hacia el Gólgota, ya él sabe lo que se viene. Y entonces se enfrenta a la primera parte que debía tomar en nuestro lugar. Dios pone delante de él es ya consciente y sabe que el sufrimiento que viene de ahí en adelante es lo que llama la Biblia la copa de la ira de Dios. Y esa copa él tenía que tomarla, la copa de recibir todo el descargue de la ira justa, porque a Dios no le da ira como a nosotros, sino que es la ira de la justicia, y el juicio es aplicando esa justicia al ser humano. Y Jesús está allí en ese momento, ya viendo, y él hace una oración que cuando uno mira todo este contexto es una oración tenaz, viéndolo como pleno hombre, viéndolo como alguien que ya Dios le ha mostrado lo que se viene. ¿Qué hace él? Ora al Padre. Y la oración es como preguntarle: Señor, ¿no hay otra manera sino esta? ¿No hay forma de que se haga distinto? Pero él sabe que no hay otra forma, porque Dios ya había dicho: el alma que pecare, esa morirá. ¿Cómo estaba la humanidad? Bajo muerte. ¿Cómo podía rescatar a la humanidad de esa condenación? Muriendo por ellos, pero siendo justo y perfecto. Entonces no hay otra manera. Es cuando él toma la decisión de negarse a sí mismo. Y es cuando él dice: Padre, que no sea como yo, sino como tú quieres. ¿Y qué fue lo que le pasó al hombre y por qué llegó el hombre hasta esa condición? Lo veíamos también, que el punto de partida de la caída del hombre fue el egocentrismo, el ego. No solamente el yo, sino el ego, inflamado por la propuesta satánica o por el engaño satánico, se llena de egocentrismo. Ahora ya no quiere cumplir el plan de Dios, sino que quiere cumplir su propio plan, y él quiere ser igual a Dios y cree que lo va a lograr por su propia cuenta. Entonces no necesitó a Dios y se aparta de Dios y empieza a vivir para él mismo. Entonces, ¿cómo parte nuestra redención? ¿Cómo parte el rescate que viene Jesucristo a ejercer por nosotros? Comienza negándose a sí mismo. Toma nuestro lugar. Y lo que no hizo el hombre, lo que no hizo el ser humano, negarse. Bueno, cuando diga hombre, hablo de hombre y mujer para no estar repitiendo, ¿no? Entonces, ¿qué hizo el hombre? No quiso sujetarse al plan de Dios, pero aquí viene Jesús y dice: yo estoy en lugar de ellos, ya como sustituto. Entonces, tomo el lugar de ellos como si fuera un desobediente y voy a recibir todo el juicio. Pero a la vez, mi obediencia se la voy aplicar a todo ser humano, para que en mí tengas tu misericordia, Señor. Entonces se presenta como si fuera un desobediente, se presenta como si fuera un egoísta, porque está tomando nuestro lugar, pero a la vez se está presentando porque está siendo obediente, como ese hombre perfecto. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo allí? En nuestra parte se carga nuestra obediencia, pero en su parte él lo hace por obediencia, de entregarse. Entonces nosotros somos justificados en la obediencia de Cristo. Nosotros venimos a ser justificados en la obediencia de Jesús. Primer paso fue ese. Segundo paso, fue castigado hasta más no poder. No sé si se sabe de otro ser humano que lo hayan castigado de esa manera. ¿Por qué vino el castigo? Porque es el castigo por las maldiciones que estaban sobre nosotros. Entonces, ¿qué papel hace Jesús? Se hace maldito por nosotros. Él que era bendito del Padre, él que llegó, el Padre dijo de él: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Imagínense, ahora se está haciendo maldito y entonces está recibiendo el castigo que usted y yo merecíamos. Y ahora en Cristo, entonces, nosotros, porque él ya recibió el castigo. Bueno, aquí pasó algo clavísimo que se me pasó, que es vital para poder asimilar esto
en cuanto a nosotros es que Jesús no solamente nos sustituye, sino que el Padre nos incluyó en Él. Y decíamos que incluir implica que Él no solamente es que me dice, quítese de ahí que ahí voy yo, sino que ahora, si hace eso, venga, usted no va para allá, yo voy a ocupar su lugar. Pero ¿qué hace el Padre? Yo lo decía de esta manera, ¿no? Es como si hubiera una lista larguísima de toda la humanidad, como que apuntó los nombres de todos, larguísima, desde Adán y Eva en adelante, y la enrolló bien enrolladita y se la colocó aquí en el corazón a Jesús y le dijo, por ellos es que usted va a morir. Nadie se queda por fuera. Lo que usted va a hacer, lo va a hacer por la humanidad. Amén. Y entonces el Señor Jesús está regándose, tomando nuestro lugar, pero a la vez nos tiene incluido en Él. Entonces, porque nosotros en Cristo le damos la parte mala de nosotros, que es nuestra desobediencia, pero Él, obediente, nos aplica su obediencia para que ahora nosotros seamos libres por desobediencia o por nuestra desobediencia. Amén. Entonces, Jesús, nosotros le damos lo malo, que es la desobediencia, pero ahora en Cristo a nosotros se nos aplica la obediencia de Cristo. Entonces ya usted, si alguien está en Cristo, ya el Padre no lo ve como ese necio rebelde que, mucho, no lo quiero ni ver. No, ya no. El que viene, el que está en Cristo incluido y reconoce que ya el Padre lo incluyó, ahora cuando Dios lo mira, ¿a quién ve primero? Entonces ve a Cristo. Y cuando el Padre ve a Cristo, ¿a quién ve? ¿A un rebelde o a quién ve? Entonces ve al obediente. Y como tú estás en Él, si es que estás, obviamente, entonces ¿qué hace el Padre? Pues pasa por alto tu desobediencia. De pronto, de esta manera, alguna vez vi un dibujito de esto y me impactó mucho. Aquí está el Padre, aquí estamos nosotros, pero entre Él y nosotros, digamos que está, pues coloquemos la cruz, que es la que normalmente simboliza estos conceptos. Entonces, ¿qué sucede? Para que el Padre, si el Padre me va a ver a mí, ¿a través de quién nos ve? A través de Jesús. ¿Tú eres desobediente? Dígame aquí quién cumple obediencia perfectamente. Cada quien en su momento queremos imponer nuestro propio criterio, ¿cierto? Eso nos pasa a todos. Y a veces no queremos sujetarnos y bueno, buscamos, tratamos, siempre estamos ahí buscando, pero fallamos a veces o no fallamos. Pero cuando el Padre te ve, cuando Dios Padre te ve, no ve al desobediente, sino que ve a quién, al obediente Jesús. Y por Él te aplica su misericordia y te aplica su gracia. ¿Le da un aplauso al Señor? Qué maravilloso es el Señor. Igual con respecto a las maldiciones. Malditos a causa del pecado, muerte. Cristo entonces recibe todo el juicio de la maldición. Ahora cuando Él te mira, entonces ya no ve a un maldito por causa del pecado y a causa de su justicia. Ahora Él te mira a través de Cristo, y ¿a quién ve? ¿A quién ve? A su bendito Hijo. Ve a su bendito Hijo. Por eso es que la obra de Jesucristo es la que nos hace libres, pero estando en Él. No es por ahí por fuera, no es con religiones, no es con cosas, es estando en Él. Luego sigue más adelante, y en el castigo tan terrible, entonces desde el principio comienza a derramar su sangre. Desde los primeros golpes, desde la corona de espino que viene y perfora sus sienes y empieza a verter la sangre. Dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no habría perdón de pecados. Lo que pasa es que si nosotros derramábamos la sangre, pues íbamos a desaparecer de este planeta. Entonces, ¿qué hace el Señor? Pone a Jesucristo para que Él derrame su sangre por usted. Para que derrame su sangre por usted. Usted por sus pecados no ha derramado ni una sola gota.
Pero Jesucristo, en sus plenos cabales, voluntariamente, entonces ¿qué hace Él? Se dispone, es castigado, y su sangre, gota tras gota, ¿sí? Su sangre, gota tras gota, se va derramando. ¿Por quién? ¿Por quién? Ay, qué bonito como lo dijeron. No lo dijeron como normalmente lo dicen, lo dijeron bien. Porque uno dice por la humanidad. Pues sí, pero por mí. Amén. Por mí. Entonces la sangre se derrama. Entonces ahora él ve que este pecador que debería de botar toda su sangre, porque para ver si lo rescatamos, pero si se la quito toda, este bendito se me muere y no puedo hacer nada con él lo que quiero, entonces pone a Cristo. Y cuando te ve a través de Cristo, entonces él sabe que tú ya es como si hubieras derramado tu sangre a causa de tu pecado, solo que la sangre de él es la sangre pura, que luego es presentada delante del Padre. Entonces, ¿qué pasa con tus pecados? La palabra dice que nuestros pecados son perdonados. ¿Cuántos? ¿Será? Pero ¿todos son cuáles? Porque es que todos, oiga bien lo que voy a decir, que esto no me lo han dicho, pero así lo he entendido como muchos lo dicen, ¿no? Aquí está la vida de la persona. Bueno, aquí está, esta pata está muy larga. Entonces, digamos que aquí está el ser humano, este es su pasado, este es su presente y este es su futuro. Todos los pecados han sido perdonados. ¿Cuáles? Los del pasado. Los que usted ya cometió desde que se levantó hasta ahora, o tal vez dormido. Hasta dormido no peca, ¿no? Solo Dios sabe los sueños, los pensamientos, las ideas. Solo Dios sabe. Entonces, cuando uno piensa, normalmente, bueno, sí todos, pero cuando uno piensa en los pasados, en los presentes, esos como que todavía no. Esos como que todavía no han sido perdonados. Si yo no los confieso, entonces no son perdonados. ¿Será que es así? Ay, pero entonces se le amargó la vida a partir de ahí. ¿Qué le dice el Señor? No, me va a tocar volver a mandar a Jesucristo otra vez a derramar su sangre por usted, hermano. ¿Usted por qué le embarró así? ¿Sí? No, hay un solo sacrificio que permanece para siempre. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted y qué tengo que hacer yo? Tengo que decirle, Señor, gracias porque esos pecados de hoy ya estaban aquí cargados en Cristo Jesús. Ya los borró con su sangre preciosa. Y lo que tiene que hacer no es decir, gracias que ya los borró, entonces borrón y cuenta nueva, mañana sigo. No. Porque lo que tenemos que hacer es crecer en la obediencia, que es lo que estamos tratando de aprender. Amén. Pero no dejarse condenar ni por el diablo, ni por su conciencia, ni por nadie que lo señale. Lo que tiene que hacer es ir a rodillas y decirle, Señor, si tu obra no hubiese sido perfecta, entonces mi presente no estaría alcanzado, pero ya está alcanzado. Ahora, ¿qué me dice de los pecados de mañana? Y los de 5 años, y 10 años, y 20 años, yo estoy tan seguro que ustedes mañana y pasado mañana van a... Lo que pasa es que ya no van a pecar igual. Ya no van a pecar como aquel que está planeando pecar. Se peca como aquel que en el camino hacia la obediencia falla, por su debilidad, porque de pronto no entendió algo. Bueno, en un momento dado el diablo también influye y lo engatusó, se peca. Pero no porque usted está diciendo, uy, yo voy a cranearme no, como uno hacía antes, ¿no? Que uno antes, ¿qué hacía? Venía de vagabundear y ya estaba pensando cuándo iba a volver, ¿sí, no? Eso es lo que uno estaba haciendo antes, embarrándola y planeando la próxima. Y no sentía cargos de conciencia, no se sentía mal, todo seguía normal. Ya no es así. Ahora ya uno está en un lugar y uno dice, yo ya no pertenezco a este lugar. Ahora ya cuando llega alguna idea uno dice, yo ya no estoy para eso. Esa ya no es mi vida. Ahora tengo un Salvador, pero oiga bien lo que le voy a decir, también tengo un Señor. Amén.
Tengo un Salvador, pero también tengo un Señor. El mismo que me salvó es mi Señor. Y Él sabe lo que está pasando conmigo y me aplica el Padre a través de Él el perdón. Y sigo para adelante, pero creciendo en sometimiento a Él como Rey. ¿Estamos? Entonces, así la obra de Jesús abarcó todo nuestra vida. Pasado, presente y futuro. ¿Quedaron borrados? Una figura que usa el Señor para darnos a entender lo que pasó con ellos es que nos dice que Él toma los pecados y los sepulta en el fondo de la mar, lo dice, es una manera figurativa. Ahora, yo creo que Dios es el único en todo el universo que realmente puede olvidarse de algo cuando Él quiere. Dice que no se vuelve a acordar de ellos. Uy, pero es que uno se acuerda, usted y yo, pero Él hace algo que no se vuelve a acordar de, no sé qué hace, pregúntele a Él cuando vaya al cielo. Esa es una buena pregunta que tenemos para el cielo, ¿no? Entonces, aquí viene un tema muy importante. Si Él ya te ve a través de Jesús, y Él ya te ve con tus pecados perdonados, los pasados, los presentes y los futuros, ¿usted por qué se echa encima la condenación? ¿Usted por qué toma la culpa y se la echa encima? ¿Usted por qué le dice a Dios, no, es que ellos, y se agarra a destaparle todos los desde cuando era niño, a contarle? No. Yo me imagino a Dios desde el cielo diciendo, yo acabo de olvidar eso y este cabezón me lo está recordando. ¿Sí? Este cabezón o esta cabezona viene y destapa otra vez eso. No, ya está olvidado, ya el Señor lo trató. Amén. Le damos otro aplauso al Señor. Gloria sea a su nombre. Pero la obra sigue. Hay algo que es verdad. ¿Dios es perfecto? Perfecto. Si el Dios perfecto te dice a ti que por la obra de Jesús, al haber derramado su sangre perfecta y pura por ti, te perdonó de todos los pecados, el perfecto te lo está diciendo. Si tú no lo aceptas y dices, no, eso como que no funcionó porque yo me siento tan pecador, entonces usted es más perfecto que Dios. Entonces usted sabe más que Dios. Entonces tiene una moral más alta que la de Dios, solo que no puede cumplir con ella, pero tiene una moral en la mente más alta que la de Dios. No es que, ay no, esto tan terrible y esto, y cargan. Vea, puede haber sido lo que sea. No hay ningún pecado por terrible que sea. Lo más feo que le pudo pasar al ser humano, lo más terrible que pudo hacer el ser humano fue haber contaminado el templo de su ser con la naturaleza diabólica. Eso es lo más horrible que pudo haber pasado. Y sin embargo el Señor hace una obra perfecta para rescatarte. Después de eso fue que se vino y se desencadenó lo demás. Lo más grave fue la naturaleza pecaminosa en nuestro espíritu, que nos llevó a ser pecadores por naturaleza, valga la redundancia, y que eso fue lo que nos llevó a estar separados de Dios. De ahí para eso se desató en una cantidad de porquerías terribles, que aún dice la Biblia que da hasta vergüenza hablar de ellas. Cosas que se están inventando inclusive todavía. Y si Él dice que ya al verte en Cristo, tú estás sin pecado y estás perdonado, ¿será que tú tienes más moral que Dios para señalarte a ti mismo? Bueno, seguimos adelante. Entonces, no pretenda ser usted más santo que Dios, no pretenda usted ser más correcto que Dios, y mucho menos pretenda que otra vez Jesús va a ser crucificado. Bueno, va a estar otra vez en Palestina, va a estar otra vez por allá en Jerusalén, y va a estar otra vez siendo maltratado y botando sangre en el camino. No, eso no va a pasar más. Pasó una vez y solamente esa vez. Entonces, aprópiese de esa vez que ya fue perfecta. Pero seguimos más allá. Ya hemos hablado de ese egocentrismo, ya hemos hablado de las maldiciones, ya hemos hablado de los pecados, pero sigue la parte crítica, la parte de la contaminación tremenda, y es la naturaleza inicua. ¿Cómo la iba Dios a erradicar? ¿Cómo iba Dios a liberar al ser humano de la naturaleza inicua? No había sino una sola manera, y era la muerte. Porque la muerte es el final de todo. En la muerte es el final de todo. La muerte es el final. Se corta.
¿Y qué hizo el Padre Celestial? Si Jesús hubiera derramado una gota de su sangre perfecta, esa sangre perfecta delante del Padre en favor de la humanidad hubiera bastado para perdonar los pecados del ser humano. Pero no se requería solamente una gota, se requería toda para que Él muriera. Entonces, la manera de la muerte de Jesús fue literalmente por ausencia de sangre en su organismo. Nos muestra la palabra en el momento de la crucifixión que Él derramó hasta la última gota de su sangre, al punto que lo último que sale de su ser, de su cuerpo, es sangre y el suero del cuerpo, el líquido del cuerpo. Es lo que sale, ya no había más sangre. Pero con una gota hubiera limpiado el pecado del mundo, pero derramó toda su sangre para morir. Y muere colgado de una cruz que es símbolo de maldición. Maldito todo aquel que sea colgado de una cruz. Entonces está enfatizándose una y otra vez que es una situación de juicio, pero que es una situación de juicio en ese momento para hacernos libres a nosotros. Como nosotros estábamos representados en Cristo, como nosotros estamos incluidos en Cristo, entonces cuando Cristo muere, nosotros hemos muerto en Él. Entonces eso es lo que le da final a la naturaleza inicua en el ser humano. Y en ese sentido podemos decir que toda la humanidad, ¿por qué no vino a morir por los que estamos creyendo nomás? ¿Por quiénes murió Él? Por todos. Entonces la obra de redención del Señor está cumplida a cabalidad. La obra del Señor Jesucristo sucedió hace 2000 años, pero aquí viene algo también que quiero compartirles como una aportecito extra ahí. Digamos que aquí tenemos otra línea y aquí tenemos el tema de la obra de Jesús. Terminó en la cruz, no comenzó ahí, pero ahí terminó. Amén. O sea que la obra de redención de Jesús, su obra de sustituirnos, incluyéndonos en el proceso para rescatarnos, no comenzó, no fue lo único en la cruz. Desde el momento de su negación en el Monte de los Olivos está la obra de redención por usted perfectamente. Amén. ¿Me hago entender o no? Entonces, pero bueno, el símbolo de la cruz siempre es como lo último, lo clave ahí. Por aquí estuvo Adán y Eva. Digamos que por acá está Patricio. Patricio va a ser el último que van a hacer en esta tierra. El primero fue Adán y Eva, y pongamos aquí a Patricio y a Sinforosa, pues para que... ¿sí? Patricio y Sinforosa, está Patricio y Sinforosa, y aquí está Adán y Eva. La salvación, no digamos la palabra salvación porque a veces la resumimos solo a ser rescatados del infierno, sino la obra redentora, la restauración del ser humano. ¿Alcanzó solo para los que estamos por aquí? ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué pasó con Abel? ¿Y qué pasó de ahí para acá con los que nacieron hasta el día en que Jesús vino? ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo dice por acá? La promesa del libertador comenzó desde por aquí, ¿cierto? Allá dentro del huerto del Edén todavía estaban ellos ya en la crisis, pero Dios estaba dando la promesa del libertador. Comenzó desde aquí. ¿Ellos la creyeron? La promesa del libertador, que usted la lee en Génesis 3:15, comenzó aquí. Luego les nació Caín y Abel. De estos dos, ¿ellos creyeron? No. Nosotros aprendemos que Caín no lo hizo a la manera de Dios y aprendemos que Abel sí. Pero ¿de dónde aprendieron ellos cómo era la manera correcta para acercarse a Dios? De los padres. Entonces Adán y Eva, ¿lo creyeron o no lo creyeron? ¿Creyeron que un día vendría un libertador? ¿Creyeron que un día vendría el Salvador? Entonces ellos murieron esperando el cumplimiento de la promesa.
Y desde allí todo aquel, desde ese momento, comenzando con el mismo Abel, desde Adán y Eva y siguiendo con Abel, desde ahí todos los que han creído esperando la promesa fueron salvos en el cumplimiento de la promesa. Entonces, desde Adán y Eva, cuando viene la promesa del libertador, todo el que nace y muere creyendo la promesa de un libertador, de un restaurador, entonces murió en la fe. Murió en la fe de la promesa dada por Dios. Y al morir en la fe de la promesa dada por Dios, quiere decir que el Padre le aplicó su gracia a todas estas personas que murieron creyendo. Entonces aquí nace un principio muy importante. La salvación para la raza humana, la restauración para la raza humana siempre ha sido por fe. Desde Adán y Eva siempre ha sido por fe. Nunca Dios ha buscado otras cosas. Si un día fue por obras, fue más para señalar lo pecaminoso que era el ser humano, como lo enseña la misma palabra en Romanos, mas no porque Él esperara que el ser humano podría cumplir las obras y fuera a ser salvo por cumplirlas. Si alguien las cumple, es salvo por ellas, pero ¿quién las iba a cumplir? Nadie. Él sabía, pero con la ley muestra el pecado, ¿sí? Mostró el pecado, pero la salvación siempre ha sido por. Entonces ellos murieron en fe. ¿Fe de qué? De la promesa de Dios. Y estos, hasta Sinforosa y, ¿cómo es que dije? ¿Cómo llama el otro? Patricio y Sinforosa, hasta que nazcan Patricio y Sinforosa, que van a ser los ultimitos, ya después de ahí no hay nada más. Ahí se corta. Pues yo no sé de matrimonio, pero menos hombre y mujer. Si ellos creen la promesa, entonces mire, ellos van a ser salvos no esperando la promesa, sino creyendo la promesa que ya vino y que ya se cumplió. Amén. La obra del Señor, ¿cómo es? Perfecta. Amén. Gloria al Señor. Bendito su nombre. Muy bien, entonces está concluida de manera perfecta la obra del Señor. Ahora, el que haya hecho su obra perfecta, ya Cristo pues murió. Aquí en nuestra historia ya sería como hacia atrás, bueno, de aquí para acá hace como 2000 años. Para Adán y Eva fueron 4000 años. Desde Adán y Eva fueron 4000 años esperando el cumplimiento de la promesa. Para nosotros es hace 2000 años que ya sucedió. ¿Estamos? Entonces, para ellos, para llegar aquí, esperando este cumplimiento, fueron 4000 años. Pero para nosotros, desde aquí hasta donde va ahora, ya van 2000 años. Ya la obra está hecha. Jesús no va a volver como cordero. Jesús no va a volver a encarnarse a través de una mujer. Jesús no va a volver a montarse en un burrito. Jesús no va a volver a tener que ir al monte de los olivos, a tomar el lugar suyo y mío. Jesús no va a volver a ser castigado. Jesús no va a volver otra vez a pasar por ese martirio, porque lo que hizo fue perfecto y fue completo y no faltó nada. El Padre quedó absolutamente satisfecho con la obra redentora de su Hijo a nuestro favor. Evidencia de eso es que el Señor que hizo lo resucitó. La evidencia es que el Padre no lo dejó en la tumba, lo resucitó. Y después de resucitarlo, o mejor, si nosotros estábamos en Cristo, cuando Cristo murió en la cruz, ¿dónde estaba usted? Su nombre estaba en la lista que está aquí en el, no en el bolsillito, sino en el corazón del Señor. ¿Su nombre estaba ahí? Su nombre estaba ahí. Entonces, cuando Cristo fue a la cruz, usted también fue a la cruz con Él. Cuando Cristo muere, usted muere con Él. Cuando Jesucristo fue sepultado, usted fue sepultado con Él.
pero ahora cuando el Padre levanta a Jesucristo, ¿qué pasa con usted también? Es levantado en Cristo, con Él. Primero lo que hace es que le da vida, dice el pasaje. Nos dice Efesios capítulo 2, en los primeros 7 versículos, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Recordemos que Él está en condición de hombre. En condición de hombre muere y en condición de hombre sepultado. Estábamos en Él, pero está en condición de hombre. Cuando el Padre a su Hijo encarnado en condición de hombre le da vida, entonces nosotros que estábamos muertos con Él y sepultados con Él, también recibimos ¿qué? Recibimos vida. Cuando Jesucristo es levantado de los muertos, resucitado, ¿quién resucitó con Él? Yo. Por eso el pasaje es muy enfático en decir juntamente con. Juntamente con. Porque así como esta agua está en este vaso, así como esta agua está contenida en este vaso, podemos decir que nosotros estamos en Cristo. Inclusive, pensemos que este es un tinto. Bueno, es agua. Es agua simplemente, y usted quiere endulzarla, y usted le echará unas 3 cucharaditas de azúcar ahí, o sal, y la rebulle bien, y esa azúcar o sal se disuelve. Usted puede ver la diferencia entre el agua y la sal o el azúcar que esté ahí. Porque la una está mezclada con la otra, está combinada literalmente. Esa es la condición del hombre en Cristo. Dios los unió y los integró de tal manera que lo que le pase al uno, le pasa al otro. Entonces, al levantar a Cristo de los muertos, al darle vida, nos ha dado vida juntamente con Él. Al resucitado de los muertos, nos ha resucitado juntamente con Él. Pero mire lo que dice el texto. Bueno, no lo estamos mirando porque es un texto ya trabajados, pero en el 6 dice el Señor, y juntamente con Él nos sentó en lugares celestiales con Cristo. ¿Dónde estuvo Adán y Eva al principio de su vida? En lugares, bueno, estaba aquí en la tierra, pero estaba en la relación perfecta con Dios. ¿Dónde ahora está el hombre al estar en Cristo? ¿Dónde está en este momento? Delante del Padre. Entonces está así, frente a frente. Y decíamos que se cumple lo que dice también Efesios capítulo 1, por ahí en el versículo 4, donde nos dice que desde antes de la fundación del mundo, Él nos había predestinado. Predestinación quiere decir un destino previo que se nos dio. Dios ya había dicho que iba a hacer algo, lo pensó previamente lo que iba a hacer después. Entonces dice que nos predestinó. Fuimos predestinados para ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo iba a ser eso posible? Estando en Cristo. Cristo es resucitado y Cristo está a la diestra del Padre. ¿Dónde está el ser humano ahora? ¿Dónde está el hombre? La provisión está completa, la provisión está dada. La provisión de parte de Dios está. Ahora, ¿qué es lo que viene entonces? Y esta sí es la parte ya final de este proceso. ¿Qué es lo que viene entonces? El que usted se apropie. Porque esto, todo lo que ha hecho el Padre, todo lo que hizo Jesucristo a nuestro favor, y todo lo que está al alcance del ser humano para su perfecta restauración, que viene con el perdón, que viene el rescatarlo del infierno, que viene el restaurarlo en la relación con el Padre, y que viene el constituirlo hijo de Dios colocando su naturaleza en él, que viene el poder colmarlo de bendiciones de su favor, solo se da para todo aquel que cree y nadie más. Así lo establece la palabra de Dios. La provisión la hizo para toda la humanidad, pero la condicional establecida por Dios mismo es que solo beneficia al que lo cree. Al que lo cree. Juan
3:18. ¿Qué nos dice? Póngale cuidado. El que en él cree, ¿qué pasa? No es condenado. Bueno, sí ha sido condenado porque estaba, ¿cierto? Pero entonces pasa ahora, al creer en él, a poder estar en Cristo delante del Padre Celestial. Pero al que cree que Jesucristo fue la promesa de Dios cumplida en él, el que cree esto, el que cree que la obra que él ha hecho completamente, ahora nos ha puesto to face delante de Dios, para poder tener una comunión íntima con él. El que cree no es condenado, porque es rescatado, es restaurado a la relación con Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado, está en todo lo que hemos dicho, está en toda esa lista de cosas que hemos hablado, está bajo contaminación de la naturaleza inicua, tiene una naturaleza pecaminosa, es pecador por naturaleza, está bajo el juicio de Dios, está bajo maldición de condenación. Dice que ya está condenado. Si Cristo vino fue para rescatarnos de toda esa miseria que hemos compartido por la palabra, de toda esa situación miserable con respecto a la relación con Dios, a su juicio y a esa condenación eterna. De eso fue que vino a rescatarnos, porque esa es la condición humana. El que cree es rescatado de ahí, pero el que no cree, ahí permanece. Ahí está. Entonces la condicional es creer. ¿Y cuál es la palabra que Dios usa para que nosotros podamos entender el concepto de creer? Romanos 6:11. Dice, así también vosotros. Antes de leer más. Así también vosotros. ¿Así cómo? ¿Así cómo? Entonces, usted fue puesto por Dios en Cristo. Cristo ya hizo su proceso y murió. Usted estaba en él. Amén. Ahora Cristo también resucitó. Está sentado a la diestra del Padre. Estamos hablando de Cristo. ¿Qué nos dice aquí a nosotros? Así también vosotros. De la misma manera, así también vosotros, puesto que el Padre lo hizo con Cristo y puesto que ustedes están en Cristo, entonces ¿qué viene? Así también ustedes, al estar en Él, ¿qué deben hacer? ¿Qué dice el versículo? Consideraos muertos al pecado en Cristo y vivos para Dios en Cristo. Entonces ahora viene la exigencia de Dios al mundo. Ahora viene la manera como todo lo que el Padre en Cristo y lo que Cristo mismo hizo por nosotros, ahora viene a ser una realidad. Dice, usted tiene que considerarse, porque no es algo que Dios hizo por el mundo y que se lo va a aplicar a todo el mundo. Están todos representados para que todo aquel que venga y reclame su representación, ahí se va a encontrar apuntado en la lista. Pero si no viene a reclamar, no va a recibir. Esto es tal cual como aquel que recibe una herencia, primero porque no sabía que la tenía, no la reclamó y la perdió. Pero usted ya lo sabe, tiene una herencia con Cristo. Si no la reclama, ¿qué pasa? La pierde. La provisión está dada, pero usted tiene que apropiarse de ella. Entonces el texto que usa el apóstol Pablo, que Dios le da al apóstol es, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Ya está especificado y hemos tratado de explicarlo con plastilina. Consideraos así también vosotros. Cristo vino y se negó, fue castigado, derramó su sangre, murió en la cruz, fue sepultado, el Padre le dio vida, el Padre lo resucitó de los muertos, el Padre lo sentó a su diestra, y usted y yo estábamos representados en Él. Entonces dice el Señor, ahora vosotros consideraos, juntamente con Cristo podemos decir, muertos al pecado en Él y vivos para Dios
en Él. Amén. Entonces viene la parte de su aceptación, la parte que nadie se la puede obviar. La provisión está para todos. Le van a dar mercados a 500 y hay una lista, y ahí está la lista, y llega el otro y dice, mire, es que Julián no pudo venir y yo lo voy a llevar. ¿Qué le dicen? No, señor, tiene que venir él a reclamar su mercado, ¿sí o no? La salvación, toda la obra de Cristo y todo lo que Cristo ha hecho, tiene que venir usted personalmente y apropiarse de lo que Dios hizo por usted. Nadie le va a llevar el recadito y nadie le va a llevar el mercadito a su casa. Esto es algo que usted tiene que dar el paso. Esto es intransferible. No que porque yo lo creo y lo creyó mi papá y mi mamá, entonces yo ya... No. Cada uno de manera personal e individual. Consideraos. ¿Qué quiere decir consideraos? Consideraos quiere decir que yo me veo, me cuento. Porque según el original de esto, de considerado, es una palabra matemática que se usa en la contabilidad, o mejor, una palabra de la contabilidad, que quiere decir contarse. Contarse. Y mire que la clave de poderme contar es lo que decía hace un momento. Poder ver, poder entender que Dios me puso en Cristo, representado en Él. Ahora, como ya le pasó a Cristo, ahora yo me puedo, ¿qué? Contar juntamente con Cristo, muerto, sepultado y resucitado en Él y sentado a la diestra del Padre Celestial. Consideraos, cuéntese. Usted está en esa lista. Su nombre estaba apuntado. Fue por todos. Ahora usted se apropia cuando usted dice, ahí estoy yo. Señor, yo vengo a reclamar lo que es mío. Yo vengo a reclamar lo que es mío ahora porque Jesucristo, me dices tú en la palabra que Él lo hizo fue a mi favor. Ahora que yo vengo a reclamar todos los beneficios de lo que Cristo hizo para mí. ¿Y qué va a hacer el Padre? ¿Qué le va a decir? ¿Que no? Le dice, pues por eso fue que lo mandé, mi hijo. Por eso fue que mandé a mi hijo para que usted venga. Claro, todo lo que Él ha conquistado para usted, ahora por cuanto has creído, te lo aplico a tu vida. Y viene el perdón, y viene la libertad, viene el poder del Señor a libertarte de la naturaleza inicua. El espíritu del ser humano vuelve a ser libre para que el Espíritu Santo pueda ahora conectarse con Él y de esa manera ser adoptado como hijo de Dios. Lo que sucede es un milagro espectacular que sucede dentro de nosotros y que tiene una realidad en el mundo espiritual. Que tiene una eficacia y una realidad en el mundo espiritual, que por eso muchas veces dicen, como no ven que tembló, ni que se abrió la tierra, ni que cayó granizo, ni nada de esas cosas, ay, aquí como que no pasó nada. No, un momentico. En el mundo espiritual, la obra que hizo el Señor y lo que el Padre hizo de levantarlo, ha transformado la historia para la humanidad. Total. Solo que tristemente, uno la cree y otro no la cree. Y tristemente, entre los que la creen, muchos la creen a medias y a pedacitos. Otros aprenden a crecer y a entender todo lo que ha pasado y la realidad para sus vidas. ¿Cuál es el resultado? Libertad. ¿Cuál es el resultado? Victoria. ¿Cuál es el resultado? Que Satanás no tiene poder para controlarlo, para dominarlo. ¿Cuál es el resultado? Que las áreas débiles de la persona, el Señor viene a tomar el control y a sacarlo en victoria porque Él empieza a orar en esa persona. ¿Cuál es el resultado? Una conciencia limpia, una conciencia tranquila. Sé que soy un ser humano, en mi proceso y en mi meta de que Cristo more y se manifiesta a través de mí, cometo errores, pero yo sé que sigo para adelante porque la obra de Cristo fue perfecta por mí y sigo avanzando y sigo teniendo victorias tras victorias, que a veces fallo, vuelvo y me levanto en el nombre del Señor. Amén. Y no me dejo estancar y no me dejo quedar dando vueltas en un círculo vicioso sin producir nada en mi vida ni fuera de mí. No, tengo que avanzar. La primera parte de contarse con los que han sido incluidos en Cristo y en Él. Se han negado a sí mismos, han sido castigados, derramaron su sangre y murieron en la cruz. Pero también está la otra parte. Recibieron vida, fueron resucitados de los muertos. En el sentido espiritual esta es una realidad que se aplica. La resurrección ya se aplicará de manera contundente cuando Cristo nos levante, pero ya está hecha la obra por nosotros.
ya está dada la provisión para que esto suceda. Y el poder sentarnos a la diestra de nuestro Padre, en el sentido literal será algo que está en el futuro, pero en el sentido inmediato fue poder estar delante de Dios y tener una relación con Dios, estar sin mancha y sin pecado delante de Él. Y para que vayamos ya aterrizando hacia la aplicación última es, a menos que nosotros reconozcamos como verdad de Dios lo que su palabra dice, a menos que nosotros podamos asimilar la realidad de que yo estaba en Cristo y usted estaba en Cristo, a menos que nosotros hagamos una confesión, apropiándonos, como dice aquí, contarse, ahí estaba mi nombre, a menos que yo me apropie, será algo que usted no podrá disfrutar, ni en esta vida ni en la próxima. Así que tiene que dar un paso de creerle a Dios y confiar en lo que Cristo hizo por usted. Tenemos que hacerlo, no hay otra manera. En el contexto espiritual hay por lo menos 5 palabritas que usted debe aprenderse como una práctica continua, para que todo esto que hemos visto, todas estas maravillas, todo este alcance, toda esta victoria gloriosa, toda esta obra del Padre, como cualquier promesa, por pequeña o grande que sea, requiere de nosotros, primero, saber. Porque si usted no sabe, ¿usted qué reclama? Si usted no sabe lo que Dios ha hecho, ¿cómo va a apropiarse lo que Dios? Entonces lo primero es saber. Decir que debemos de seguir creciendo siempre en poder conocer todo lo que tenemos de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Lo segundo es creer, porque yo puedo saberlo y no creerlo, o creerlo a medias, como decíamos ahora rato. Y si lo creo a medias, créame completamente que no se le va a aplicar lo que Dios ha dicho. La Biblia dice que hay que creer con certeza. Yo puedo tener dudas y decirle, Señor, ayúdame a creer porque no sé, como que hay cosas que no las entiendo, no las asimilo, pero yo sé que todo es verdad. Pues Dios va a orar para darle el entendimiento y que su fe se fortalezca. Porque la fe no está basada en el humo. La fe está basada en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho. Él es fiel, su palabra es fiel. Él cumple su palabra, pues lo escrito lo cumple. Amén. Entonces, primero es saber, segundo es creer. Lo tercero que uno tiene que hacer es apropiarse. No solamente lo sé, yo sé que Dios es poderoso, yo sé que Cristo hizo todo eso tan maravilloso, tan lindo, pero si usted no cree que fue por usted, entonces se queda ahí. Entonces ahora es apropiarme, me cuento, yo soy un beneficiado de esto. Esto realmente fue para mí. ¿Estamos? La cuarta palabra es confesar. Hay la necesidad, está establecida la necesidad de confesar. Y cuando uno ya sabe, cree, se apropia y confiesa, pues se le aplica, de parte del Padre se le aplica. Ya sé que creyendo es que Dios actúa sobre mi vida, entonces debe venir el último punto, que es agradecer. El que agradece es porque ha creído. El que agradece está caminando ya en la seguridad de lo que recibió. Amén. Y estas cosas, todo lo que hemos visto y todas las verdades que hemos estudiado y compartido, todas están basadas en algo. Para ellos fue basadas en el futuro, para nosotros es basadas en lo que ya se hizo. Entonces no espere que va a pasar, crea lo que ya sucedió y aprópiese de ello. Dios a usted no lo va a perdonar de sus pecados. Cuando usted se apropia, usted cree que ya perdonó mis pecados en la obra de Jesús. Yo no voy a ser libre de la naturaleza inicua. Yo no voy a ser libre de la esclavitud del pecado. No, yo ya soy libre de la esclavitud del pecado, porque ya Cristo lo hizo. Cuando yo lo creo y lo confieso, me estoy apropiando, Dios me lo aplica. Y es cuando empiezas a experimentar el verdadero milagro de Dios en tu vida. Es clave
agradecer. Porque el que agradece, el que agradece sabe lo que recibió, está seguro y avanza en esa confianza. Amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar cada uno de los puntos y con ese ya estaríamos terminando de lo que el Señor ha hecho. ¿Usted tiene cómo escribir? Y yo le pido a mis hermanos que están al otro lado allá escuchando, que han estado muy atentos. Lo que les voy a compartir es la manera literal de aplicar lo que el Señor ha hecho. Sí, entonces les voy a dar unos puntos básicos donde usted, pues casi que le voy a dictar, que no debería de hacerlo, pero solamente es para dar una guía nomás. ¿Cómo me apropio? Ya lo sé. Segundo, ¿lo está creyendo? No, todavía no los puntos que le voy a explicar ahorita. Le estoy preguntando más bien, ¿ya lo sé? Segundo, ¿yo lo creo? ¿Sí? Tercero, vamos a confesarlo. El que lo confiesa creyendo, lo recibe, porque se apropia. Entonces ahora me apropio. Y el apropiarme de aquí para allá es seguir caminando en esa fe y agradeciéndole a Dios. Y si vienen las inquietudes, si vienen las dudas, si viene la incertidumbre, la clave es, yo le doy gracias al Señor porque la obra ya fue hecha, y dígame lo que me digan, crea lo que yo crea, piense lo que yo piense, lo que ya el Señor me ha dicho, esa es la verdad que yo asimilo en mi vida. Y sigo caminando en gratitud. Señor, gracias porque tú estás al control, todo lo has hecho y yo lo he creído. Y en el caminar continuo y en el ratificar nuestra fe, en el reafirmar nuestra fe, van a ver cómo la obra del Señor se va aplicando paso a paso. Normalmente nosotros creemos que la libertad es solo que uno ore por alguien y le eche fuera a los demonios. De hecho, la naturaleza inicua no se echa reprendiendo a nadie. La única manera de darle fin a la naturaleza inicua es creer lo que Cristo hizo al morir en la cruz para hacerme libre. No hay otra manera. Eso no es reprendiendo al diablo ni sacando, eso así no funciona. Y si ya Satanás pierde su derecho en mí, ya no soy su esclavo, ya no soy su hijo, ya no soy hijo de él por naturaleza. Ahora mi Padre, ¿quién va a ser? Cristo. Bueno, el Padre Celestial a través de Cristo. Y entonces, ¿qué sucede? Ya Satanás pierde su dominio sobre mí. Yo no soy esclavo del diablo. Yo soy libre para no obedecer al diablo. Y no solamente libre, sino, ¿qué viene después? Lo que Dios nos da a través de su Espíritu para tener el poder para derrotarlo cada vez que viene. Que la obra es completa, el plan de Dios no se quedó en la mitad, no fue mocho, fue completo y perfecto. Amén, amén. Si nos da luz esto, si nos enseña algo. Bien. Entonces, lo primero, yo lo voy a escribir de una manera, yo lo voy a leer de una manera, y usted, a la manera como lo asimile, ojalá lo pueda escribir. Yo fui incluido. Mi primera confesión es: yo fui incluido en Cristo por obra del Padre Celestial. Yo fui incluido en Cristo por obra del Padre Celestial. Cristo y yo estamos unidos. Y pues coloque ahí el ejemplo como el agua y el azúcar. Cristo y yo estamos unidos como el agua y el azúcar. Segundo, Cristo, para hacerme libre de la esclavitud del egoísmo,
Luego de Cristo, pues para escribir normalmente diría Cristo, coma, para hacerme libre de la esclavitud del egoísmo, coma otra vez. Y en este ayuno hablando de coma se pone la cosa difícil. Cristo, coma, ¿sí? Para hacerme libre de la esclavitud del egoísmo, tomó mi lugar, tomó mi egoísmo. Pero Él se sometió y obedeció al Padre, eligiendo tomar la copa del sufrimiento. Pero Él se sometió y obedeció al Padre, eligiendo tomar la copa del sufrimiento que el Padre puso delante de Él. Cuando yo creo esto, lo que Dios me aplica a mí es, hoy soy libre en Cristo de la esclavitud del egoísmo y del rechazo del Padre. Esa es la verdad que hemos aprendido. Ahora viene la aplicación. Hoy soy libre en Cristo de la esclavitud del egoísmo y del rechazo del Padre. Tercero, Cristo, otra vez, con el encabezamiento de arriba, pero lo escribimos, Cristo, coma, para hacerme libre de toda maldición. Entonces, Cristo, coma, para hacerme libre de toda maldición, coma. Tomó mi lugar, haciéndose maldito por mí. Cristo, para hacerme libre de toda maldición, tomó mi lugar, haciéndose maldito por mí, y se entregó a los juicios y castigos de la justicia divina. Esa es la verdad bíblica. Aplicación. Hoy soy libre en Cristo de toda maldición por quebrantar la voluntad de Dios. Cuarto, Cristo. No se llenó el... Cuarto, Cristo, para hacerme libre de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, tomó mi lugar y derramó gota a gota su sangre. Entonces leo otra vez, Cristo, para hacerme libre de todos mis pecados, tomó mi lugar y fue derramando gota a gota toda su sangre. Ese fue el hecho. Ahora mi confesión. Hoy soy libre en Cristo de todo pecado por su sangre derramada. Hoy soy libre de todo pecado por su sangre derramada. No hay base sobre la cual puedan condenarme. La voy a leer toda otra vez para que. Cristo, para hacerme libre de todos mis pecados, tomó mi lugar y fue derramando gota a gota su sangre. Hoy soy libre en Cristo de todo pecado, ¿sí? Por su sangre derramada. No hay base sobre la cual puedan acusarme o condenarme. Sexto, esta es cortica. Las otras que vienen son corticas todas. Perdón, quinto. Sí, quinto. Cristo, para hacerme libre de la naturaleza inicua, que ya sabemos que la naturaleza maligna, tomó mi lugar en la cruz y allí murió.
Tomó mi lugar en la cruz y allí murió. Ese fue el hecho. Ahora la confesión. Hoy soy libre en Cristo de la naturaleza inicua por mi muerte con Él. La confesión, hoy soy libre en Cristo de la naturaleza inicua por mi muerte con Él o en Él. La palabra más clave es en Él, en. ¿Vale? ¿Sexta? ¿Ahora sí? Vuelvo y la leo para que la capten bien. Cristo para hacerme No, pero ahorita aquí se pone a copiar. Cristo para hacerme libre de la naturaleza inicua, maligna, tomó mi lugar en la cruz y allí murió por mí. La aplicación es, hoy soy libre en Cristo de la naturaleza inicua por mi muerte con Él. Ahora vamos para la sexta. Cuando Cristo fue sepultado, yo fui sepultado con Él. Cuando Cristo fue sepultado, yo fui sepultado con Él. Séptima. Cuando el Padre Celestial le dio vida a Jesucristo, yo recibí vida juntamente con Él. Vuelvo y la leo. La séptima, ¿no? Cuando el Padre Celestial le dio vida a Jesucristo, yo recibí vida juntamente con Él. Número 8. ¿Leí cuál? ¿Vamos para la 8? Le repito la 7, pues. Le repito la 7. Cuando el Padre Celestial le dio vida a Jesucristo, yo recibí vida juntamente con Él. La número 8. Cuando el Padre Celestial levantó a Jesucristo de entre los muertos, ahí debería ir una coma cada que uno dice algo así, una coma para luego. Yo fui levantado juntamente con Cristo de entre los muertos. Cuando el Padre Celestial levantó a Jesucristo de entre los muertos, yo fui levantado juntamente con Cristo de entre los muertos. Amén. Vamos para la 9. La 9. Cuando el Padre Celestial sentó a Jesucristo en lugares celestiales, cuando el Padre Celestial sentó a Jesucristo en lugares celestiales, yo fui sentado con Jesucristo en lugares celestiales. Y la última, no, la penúltima, porque la otra es un punto que, cuando el Padre Celestial sentó a Jesucristo en lugares celestiales, yo fui sentado con Jesucristo, o juntamente con Él si quieren. No, aquí la estoy repasando para que lo escriban. Mi condición ahora, la número 10, mi condición ahora en Cristo es de total libertad y restauración ante la presencia del Padre Celestial. Mi condición ahora en Cristo
es de total libertad y restauración ante la presencia del Padre Celestial. Todo esto que le hemos dicho es lo que hemos enseñado y tiene todas las bases bíblicas. Amén. ¿Qué podemos decir nosotros entonces? ¿Gloria a Dios o no? ¿Gloria a Dios o no? ¿Gloria a Dios o no? ¡Aleluya! Bendito es el Señor. ¡Aleluya! Lo único que falta es que el Señor Jesucristo venga y que levante a los que han muerto en Él, y los que estemos vivos que también nos levante con Él, que este cuerpo sea transformado y entremos a su gloria, a disfrutar literal y cumplidamente todo lo que Jesucristo alcanzó para nosotros. Pero mientras estamos en este cuerpo, mientras caminamos en este suelo, estas son nuestras convicciones, estas son nuestras confesiones. De esto es que nos apropiamos. Esto es lo que estamos agradeciendo día a día. No le dé más vueltas al asunto, no se ponga a cuestionarse cosas que estén contradiciendo lo que el Señor le está diciendo. Más bien, trate de crecer ampliando más y más los conceptos para que esto sea aterrizado a su vida. Ore cada día confiando en lo que el Señor ha hecho. Apéguese de estas verdades. No hay más verdades que decirle, son las básicas, son las esenciales para que usted pueda entender que su vida ahora de la miseria ha sido levantada a la gloria celestial. De la miseria a la gloria. Por eso es que usted puede orar. Por eso es que usted puede en cualquier lugar donde se encuentre, sea en privado, sea en público, sea en la capilla, sea afuera, donde esté, usted puede orar. ¿Por qué? Porque usted está delante de Dios en Cristo. Porque usted puede hablar con Él, puede vaciar su corazón, puede pedirle lo que necesite en el nombre de Jesús. Inclusive hay un pasaje que dice que lo que pidamos al Padre en el nombre de Cristo, Jesús dice, yo lo haré. Es algo que ya el Padre le entregó a Cristo también para que lo hiciera. Pero la autoridad la tenemos en el nombre de Jesús. Y es algo que usted ya puede hacer cada día, cada momento. No tiene que ponerse a darle vueltas. Usted no tiene que ni siquiera meterse 40 días en ayuno y oración para que Dios lo escuche. Es una obra que depende solo de Cristo. Más bien, se mete en los ayunos y la oración y la palabra porque usted quiere crecer más en conocimiento, en base, porque usted quiere que el Señor trate con su vida, porque usted toma momentos de quietud para intensificar su búsqueda de Dios, porque usted se aísla de todo para tener intimidad con Él, para que el Señor trate con su vida. Amén o no amén. Pero usted no siga dando tumbos, no siga. Lo que tiene que hacer de aquí para adelante al entender lo que ha sucedido es avanzar en esta gloriosa gracia que el Señor nos ha dado. Por eso decíamos ahora, según Efesios 1:4 es, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y ya está cumplido en Cristo. Y no falta sino que seamos levantados para que se dé ese momento crucial y final de estar en su presencia. Pero falta una confesión vital, establecida por Dios como requisito, y es el bautismo. El bautismo como la confesión de fe pública que yo hago. El Señor lo enseñó en su palabra, y Romanos 6:4 lo dice claramente. Dice que todos los que hemos sido o vamos a ser o estamos siendo en un momento ya cuando se está dando el acto mismo del bautismo, todos los que hemos sido o se van a bautizar en Cristo, dice que son bautizados en Cristo Jesús, hemos sido o somos bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué viene siendo el bautismo?
El bautismo viene siendo una realidad, una práctica real espiritual que aunque está sucediendo en lo material, o mejor, está sucediendo en lo material en el momento, pero que se está aplicando en el mundo espiritual. El bautismo se le ha perdido la fuerza, se le ha perdido la esencia, comenzando por la mala enseñanza de bautizar niños, donde un niño no sabe ni qué es ni qué pasó, no entiende cuál es el problema, mucho menos entiende la solución. Entonces está yendo allí porque los padres quisieron, aplicándole una fe que no es del niño, sino que son de los padres, y eso así no funciona. Por lo tanto, ese bautismo no tiene ninguna consecuencia delante de Dios. Pero el bautismo es la confesión que usted hace pública. Y usted está confesando dos cosas vitales a través del bautismo. Porque ya con Cristo, estando en Él, se ha vivido ese proceso hasta llegar a la muerte con Él. Lo voy a declarar en el bautismo cuando bajo a las aguas, cuando soy inmerso en las aguas. Pero entonces también estoy declarando, pero con Cristo también a través del bautismo confieso que yo resucité con Él. Y que ahora estoy delante de Dios para poder andar en vida nueva. Entonces el bautismo no se lo inventó la religión, el bautismo no se lo inventó ningún estudioso de teología, ningún profesor. El bautismo fue establecido por el mismísimo Señor Jesucristo. Y el bautismo tiende a ser todo lo que hemos leído hasta el punto número 9 o 10 que leímos. Todo esto ha sido algo que nosotros lo escuchamos, lo recibimos, lo interiorizamos, pero el Señor quiere que haya una confesión pública que lleve a la realidad espiritual esta fe que usted toma basado en la palabra del Señor. Por lo tanto, el bautismo no es una opción para aquel que verdaderamente cree. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando envió a los apóstoles? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Si usted se bautiza por una religión sin creer lo que Cristo ha hecho por usted, no ha pasado nada. Usted lo que hizo fue mojarse la ropa. Pero si usted está yendo a las aguas con esta convicción de lo que usted estaba en Cristo porque el Padre lo puso en Él, y todo esto que pasó, y usted baja a las aguas porque yo morí con Cristo, y ahora que me levanto de las aguas es porque yo resucité con Cristo para vivir una vida nueva en Él. Lo mismo lo dice también Marcos 16:6 cuando habla del bautismo. Dice, el Señor dijo, el que crea y sea bautizado será salvo. El bautismo no es para salvación, el bautismo es para aplicar mi fe real a través de una práctica, yo le llamo esto una práctica pedagógica divina, pero que me lleva a una aplicación espiritual real y para confesión al mundo y a las mismas fuerzas malignas que anden por ahí en el entorno. He muerto al pecado. Por eso el texto de Romanos 6:11, consideraos pues vosotros mismos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esto es tomado de este contexto del bautismo. Y note que el versículo dice, consideraos vosotros mismos. ¿A usted le beneficia que yo lo sepa? Si usted no lo sabe y si usted no se considera, no le beneficia nada. Me beneficia a mí que lo creo. Y usted si lo cree y lo toma, lo beneficia a usted. Por eso dice, consideraos vosotros mismos. Ay no, yo voy a orar por mi hijo para que el Señor haga todo esto con mi hijo. No, eso así no es. Usted tiene que orar es para que su hijo llegue al conocimiento de esto. Usted lo que tiene que orar es para que el Señor le revele, para que llegue el momento en que Él pueda, así como ustedes, sentarse, aguantarse a ese pastor chiquito por casi 2 o 3 horas, dándoles pero que tome el tiempo para asimilar lo que Dios tiene para él y que lo apropie. Entonces, mis hermanos, ¿qué sigue de ahí para adelante? 2 cosas, bueno, pueden ser varias y las voy a nombrar aquí rápidamente. La primera, esto que usted ha recibido aquí y esto que está escribiendo ahí a la carrera, que le quedó todo feo,
¿Cierto que les quedó feo? Bueno. Usted se va a ir a su casa. Ahorita le arriba porque le quedó feo, ¿no? Usted se va a ir a su casa y lo primero que va a hacer es, bueno, no sé si hoy, ¿no? Busque un momento oportuno, busque un espacio. Ojalá lo haga dentro del contexto de ayuno, de oración, que es el contexto que crea un ambiente espiritual muy apropiado. Pase eso en limpio y que le quede bonito. Lo escribe bien. Que lo pueda entender claramente. Pero usted va a orar diciéndole, Señor, no va a tener los versículos porque estas son las ideas extraídas de allí, pero tiene la esencia de los versículos. Y dígale, Señor, yo necesito que tú me reveles esto a mí aquí y aquí, Señor. Y yo necesito porque yo quiero creerlo con todo mi corazón. Y yo quiero apropiarme de esto para que sea ya verdad en mí y se torne en mi verdad. Que nada ni nadie la vaya a arrancar de allí. Yo quiero apropiarme de toda esa bendición, Señor, y yo quiero seguir caminando de aquí en adelante, persuadido, segurísimo de lo que ya se hizo en Cristo, de lo que ya tú hiciste también con Cristo y conmigo, de mi condición delante de ti, y yo quiero que tú me adoptes como tu hijo amado, quiero que me ratifiques en esto, si es que nunca lo ha hecho, y si ya usted anteriormente, usted haya tenido su oración y todo, ¿por qué no repasa a ver en qué se ha quedado flaqueando? ¿En qué se ha quedado a medias? ¿Por qué anda dudando todavía? ¿Por qué anda en incertidumbre? Vuelva y repase y dígale, Señor, yo encuentro que en esto patino, en esta parte no le doy todavía no logro verme con tranquilidad, con libertad delante de ti. Todavía creo que el diablo me está dominando, pues que el Señor le revele que eso ya se acabó con la muerte de Cristo y usted estando incluido en él. Amén. Hágalo, mi hermano. Y si usted no ha dado el otro paso que sigue de confesión es, pida ser bautizado. Porque el que debe pedir ser bautizado es la persona que ha entendido lo que Dios ha hecho, ya se ve y ya se entiende, aquí y aquí ya se ve y se entiende, muerto con Cristo y resucitado con Él, y ahora quiere llevarlo como una confesión al bautismo. Una persona no se debería de bautizar antes sin entender eso porque no sabe lo que está haciendo. De eso lo hemos tratado aquí y nos hemos encontrado todas las razones habidas y por haber por la cual la gente se hace bautizar. Y uno debe de hacerse bautizar porque ya se entiende, muerto, sepultado y resucitado en Cristo. Y porque a partir de ahí usted ya también se entiende como rescatado por Cristo para una vida nueva. La Biblia lo dice así en el mismo texto de Efesios, en el versículo 7, lo dice que nosotros tenemos esta bendición para poder andar en vida nueva en Cristo. Dice, para mostrar en los siglos venideros, esta es nuestra tarea, mejor, más que tarea, es una vivencia, se vuelve natural, no tiene que estarse matando la cabeza, ¿cómo voy a demostrar esto? No, viva su vida cristiana, vívala de manera natural, que naturalmente Dios se va a ir manifestando en usted. No tiene que matarle la cabeza ni esforzarse por nada, sino confiar y creer y vivirlo naturalmente. Y entonces, ¿qué pasa? Que en usted y en su vida se van a mostrar las abundantes riquezas de la gracia del Padre en Cristo Jesús. Eso es lo que va a pasar. Y cada día va a crecer más. No todo termina ahí, porque lo primero era colocar la vida en nosotros. Bueno, ahora rescatarnos, después de que ya somos libres, estamos delante de Dios, ahora viene el paso de ser adoptados hijos de Dios. El Espíritu Santo viene a unirse con nuestro espíritu. Viene la naturaleza divina a nosotros, que era el plan de Dios, y a partir de ahí se debe dar el proceso de aprender a caminar bajo la guía del Espíritu Santo. Entonces hay más camino,
Por eso decía que esto es de las primeras partes de todo el grupo, de todo el paquete de estudio, porque sigue el proceso. Vivir, aprender a caminar bajo la guía del Espíritu Santo de Dios no es tan fácil. No es tan fácil. Pero con estas bases tenemos la puerta básica para poder avanzar. Amén. Yo no voy a reprender demonios. Yo no voy a ponerme a administrar liberaciones a nadie aquí. Si alguno ve que asuntos espirituales lo bloquean, sobre todo de los que están acompañándonos en esta tarde, que no han tenido primero restablecer su relación con Dios, que apenas están escuchando, que apenas están entendiendo, pero que como quieren y no pueden algo, entonces ahí sí hable conmigo, que hacemos la cita y hacemos el proceso para ayudarlo a que usted pueda avanzar hacia apropiarse de estas verdades. Amén. A usted que ya es cristiano, lo que tiene que hacer es aprender a crecer en estas verdades y apropiarse, porque el control de Satanás sobre usted se acabó desde el momento en que usted se rindió a él y se bautizó en el nombre de Jesucristo para salvación. Eso se acabó. Satanás no lo domina a usted. Más bien lo que nos falta es aprender a ser obedientes y crecer en la obediencia, para no darle papaya al diablo, para que no tome ocasión, nos coja por ahí y empiece a manipular áreas de nuestra vida, del cuerpo o del alma, porque del espíritu ya no puede volver a tomar posesión. Satanás puede afectar a un cristiano a nivel del cuerpo o a nivel del alma, no del espíritu. Posesiones demoníacas en un cristiano no las comparto por la palabra de Dios. Pero que en su cuerpo o en su alma sea perturbado, que Satanás ponga pensamientos en la mente, sí es posible. Que Satanás empiece a querer dominar áreas de su cuerpo, sí es posible. Someteos pues a Dios. Eso es un tema de humillación delante de Dios, no de reprender demonios. Amén. Pero si alguno que todavía no está en Cristo, no se ha visto en Cristo, está viéndolo como que no le da, como que no le alumbra, como que le cuesta, y siente que algo no lo deja, pida ayuda, que con mucho gusto. Ya estamos en el nivel de poderle dar la mano a usted y en el nombre de Jesucristo ordenar a cualquier cosa, llámese como se llame, que lo deje en paz para que usted pueda avanzar con el Señor. Tenemos toda la autoridad y el respaldo del Señor para hacerlo. Es una oferta seria, no lo estoy haciendo porque exagere, lo hago con la convicción de lo que el Señor hace a través de sus siervos, a través de sus hijos, para todo aquel que necesite ayuda. Y lo puede hacer cualquiera, ¿no? El ama de casa, lo puede hacer, no tiene que ser ni pastor, ni líder, ni nada. No, solo que sea un hijo de Dios convencido, tiene la autoridad del Señor para hacerlo. De eso tenemos que estar también convencidos. Mis amados, entonces hasta aquí llegamos. Con estas varias horas de haberlos tenido. Pero ustedes son muy guapos, son valientes. Y yo creo que los valientes, insistentes, los que somos insistentes, ahí sí podemos volvernos tercos. Yo lo que quiero es lo que Dios me quiere dar y lo voy a lograr, y me toca aquí pararme en un poco de vidrios mientras que el pastor me enseña, pues me paro en un poco de vidrios, pero lo voy a recibir. Amén.